Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una clase sobre la regulación del aborto en América Latina y vamos a dividir la presentación en 5 secciones. Voy a comenzar dando algunos datos sobre la situación del aborto en la región para que tengamos un panorama muy genérico de algunas cifras sobre el tema. Luego voy a presentar algunas de las categorías en las que para mí deberíamos dar el debate legal o que tenemos que tener en cuenta para entender las distintas dimensiones de la discusión legal que está en juego cuando revisamos los debates legales en la región. Y luego voy a hacer un recorrido por la trayectoria de las reformas legales en los últimos 20, 30 años en América Latina. También va a ser un panorama, va a ser más bien un recorrido por las pautas de las confrontaciones legales presentadas muy genéricamente y voy a profundizar un caso de esa confrontación legal con el estudio sobre la Argentina. Entonces, en la cuarta sección de la presentación, lo que voy a hacer es ir en más detalle y profundidad sobre la experiencia de los debates legales en la Argentina, que son supuestamente con los que ustedes están más familiarizados y con los que podemos ver en juego distintos aspectos de esas pautas y trayectorias que voy a haber mostrado más en la región y cómo se expresan en nuestro contexto y nuestra realidad. Finalmente, lo que voy a presentarles es un argumento especial que creo es interesante para pensar el tema en algunos países de la región, en aquellos que tienen un tipo de regulación, y es uno de los argumentos que creo menos hemos explorado en la región y por eso voy a hacer hincapié en él. Hay muchísimos argumentos, como vamos a ver en el debate sobre las formas de regular el aborto, y lo que voy a hacer es tomar uno de ellos, que creo que es uno de los menos explorados en nuestra región, al menos en las trayectorias de argumentación y debate legal sobre el tema. Entonces, para comenzar, hay muchas fuentes de cifras sobre el aborto. Hay cifras que tienen que ver con los datos epidemiológicos que van a encontrar en el caso de la Argentina, por ejemplo, en las series de estadísticas vitales que produce el Ministerio de Salud de la Nación y en cada país de la región en los datos oficiales que los estados de América Latina producen con información sobre el aborto. Hay un conjunto de otros datos generados sobre la penalización del aborto. En ese caso hay pocos datos oficiales y lo que hay en los últimos 5 o 6 años es una serie de iniciativas de generación de datos, de información judicial sobre lo que significa la penalización del aborto en concreto en los regímenes jurídicos de nuestra región y lo que significa además el acceso a los casos de descriminalización cuando esos casos existen. Entonces tenemos dos conjuntos de datos, yo les voy a presentar muy rápidamente algunos datos genéricos. Algo sobre el aborto en el mundo. Estos datos pueden encontrarse en fuentes como las que produce el Alan Guttmacher Institute y también los que produce la Organización Mundial de la Salud, generando, digamos, información compilada, comparada para todos los continentes y regiones del mundo. Lo único que sabemos agregadamente, o lo que sabemos agregadamente, es que en el mundo ocurren aproximadamente 46 millones de abortos por año, que la mitad de esos abortos se realizan de forma insegura y con riesgo y que una proporción muy alta de esos abortos se produce en el sur global, en los países que están al sur del Ecuador. Y lo que sabemos además es que de los abortos totales que se producen en América Latina, entre el 80 y el 90% se realizan en condiciones inseguras. ¿Okay? O sea que hay una diferencia importante respecto de las proporciones en las que el aborto, que se realiza en todas partes del mundo, al que las mujeres recurren en todas partes del mundo, y la diferencia tiene que ver con cuánto de esa proporción de los abortos se realiza en condiciones de seguridad o de inseguridad. Esa es una de las formas de categorizar el aborto. Hay muchas otras, se habla de abortos inseguros, pero también de abortos provocados. Hay técnicamente en la epidemiología de estos temas muchas categorías relevantes a tener en cuenta. El aborto inseguro es una de las categorías que se solapa fuertemente con los abortos que se realizan en condiciones de ilegalidad. Sin embargo, puede haber abortos inseguros en países donde el aborto sea legal, entre otras cosas por falta de oferta de servicios, por barreras de acceso, etc. Con lo cual, la categoría aborto inseguro es una categoría epidemiológica, no necesariamente una categoría delimitada por el marco jurídico de cada país, aunque hay una superposición fuerte entre un concepto y el otro. De los abortos que se realizan en la Argentina, para dar un ejemplo local, para ilustrar ya más precisamente de qué estamos hablando cuando hablamos de abortos inseguros, lo que sabemos es por una estimación hecha
por Pantelides y Mario en el 2007 por encargo del Ministerio de Salud de la Nación, es que se realizan aproximadamente 400.000 abortos por año en el país. Esta cifra está hecha con datos de egresos hospitalarios posaborto del Sistema de Estadísticas Vitales del país, con datos del 2005 y es una estimación del 2007, está ya desactualizada, pero es una indicación de una cifra que es una cifra negra, y esto es algo que también es importante tener en cuenta. La cantidad y la proporción de los abortos inseguros, cuando se los estima en regiones como Latinoamérica, donde están mayoritariamente prohibidos, son eso, estimaciones. Lo que tenemos como registro efectivo en los registros de estadísticas vitales del país sí son las muertes por aborto, es decir, todas las mujeres que perdieron su vida por haberse realizado un aborto. Lo que tiene acá es un ejemplo posible de recolección de esas cifras, que es un esfuerzo que hicimos en el 2009, que fue sumar todas las mujeres que habían muerto por aborto desde el retorno democrático hasta ese año. Es decir, estas son 2.578 mujeres, que es la suma de los casos anuales en el periodo 1983-2008, registradas en las estadísticas vitales del país. Estos son certificados de defunción que registran muertes de mujeres por complicaciones o aspectos relacionados con el aborto. En general, en la mayoría de todos estos casos son muertes por abortos que fueron realizados en condiciones inseguras. Como vemos, son, digamos, una proporción importante de mujeres. ¿Y por qué, digamos, contamos este número? Porque esas mujeres en los países donde el aborto es legal, en una proporción muy importante, quizás la mayoría o todas ellas no se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque una de las cifras que también conocemos es que en los países donde el aborto es legal, la muerte por razones vinculadas al aborto es prácticamente nula o inexistente. ¿Okay? O sea que esta es también una de las cifras que muestra la desigualdad y es también, digamos, un reflejo del patrón de desigualdad entre los países con mejores indicadores de desarrollo y los países que tienen problemas en sus indicadores básicos de desigualdad, como la muerte infantil, la muerte materna, etc. Las muertes por aborto son una de las categorías que integra lo que se conoce como el indicador de muerte materna, que es uno de esos indicadores importantes para como proxy del desarrollo. ¿Por qué? Porque en los países que han alcanzado mayores niveles de desarrollo no existen muertes maternas, como tampoco existen prácticamente muertes de niños menores de 5 años. Por esto estos indicadores son indicadores importantes de la desigualdad social que existe en el mundo. Otro dato que es un dato oficial, les decía, estas son estimaciones y estos son datos oficiales. Otro dato que es un dato oficial en la Argentina y que proviene de las estadísticas de egresos hospitalarios son los datos de hospitalizaciones por complicaciones vinculadas al aborto. Acá hay una aproximación, simplemente por no tomar un año en particular, es un promedio de 60.000 mujeres al año, pero pueden ver variaciones que van desde 75.000, 79.000 a 68.000 y 59.000 en los años en que ha sido más bajo. Un registro con nombre y apellido de las mujeres que han egresado del sistema hospitalario público de todo el país. Estos son cifras aproximadas para todas las provincias. En algunos casos, algunos años, las provincias no reportan los egresos hospitalarios. Eso ha sucedido algún año con la provincia de Tucumán. Pero en principio, esto es un dato recolectado para las 24 jurisdicciones del país. ¿Okay? Este es un dato también elocuente respecto de la cantidad de situaciones de aborto con complicaciones que llegan al sistema público de salud, de vuelta. Pero además después tenemos otro conjunto de estadísticas que yo quiero ejemplificar con datos sobre la Argentina, que son estas estadísticas producidas ya sobre la función criminal o el proceso penal y las mujeres que experimentan algún tipo de interacción con la persecución del delito de aborto. Estos datos también son importantes porque revelan otra cara del proceso de regulación y de la eficacia o la ineficacia de la persecución penal del aborto en la región. En el caso de las denuncias, lo que vimos es que para un poder judicial penal en la ciudad de Buenos Aires, solo un distrito del país, para el año 2009 había 89 mujeres denunciadas por aborto propio en la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante porque es un dato que revela que hay denuncias de mujeres
por abortos. Incluso en una jurisdicción como Buenos Aires, donde hay la percepción, digamos, social de que es más tolerado que en otras regiones más conservadoras del país. Entonces, un dato importante, en 2009, en la ciudad de Buenos Aires, había casi 90 mujeres que fueron, digamos, denunciadas al sistema penal judicial por el delito de aborto. Lo que además también vimos es que en una localidad, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, en el año 2009 hubo 8 juicios, 8 mujeres que atravesaron el proceso judicial y llegaron a la etapa del juicio penal por el delito de aborto. Eso solo para darles otro dato de una jurisdicción en un año a nivel provincial del país donde hubo juicios a mujeres por el delito de aborto. Y después lo que podemos ver, que es otro dato también elocuente, es la tasa de condenas, o el dato en términos absolutos de condenas, que entre el 2002 y el 2008, para todo el país, según registros del Ministerio de Justicia de la Nación, fueron 22 mujeres condenadas.